atravesarlo. Voy a ponerme un script activator y se lo voy a poner a este objeto que acabo de crear. Vale, ¿qué tendré que hacer aquí? Pues pueden pasar dos cosas. Voy a tener un trigger enter. Si aquí entra el player, tendré que activar algo, que es lo que voy a explicar ahora. Y si el jugador sale, tendré que desactivar ese algo, ¿vale? Es decir, cuando yo esté aquí dentro, podré activar la palanca esta, es decir, se moverá la plataforma, pero cuando yo salga y haga clic no pasará nada, con lo cual algo tiene que estar desactivado. Vale, eso es lo nuevo que vamos a ver en este tema, que es el tema de las claves estáticas. Ese algo no es más que una variable booleana, que me dirá, ¿puedes accionar el ítem este o no puedes activarlo? ¿Vale? Para ello, fijaos, ¿cómo se usa una clase de estas? Yo suelo llamarle utils. Y es una clase estática que ahora os voy a explicar la diferencia con una clase normal, como puede ser esta o puede ser esta, ¿vale? Que son clases normales. Una clase estática, para empezar, se genera poniendo public static class. ¿Vale? Es la diferencia. Se pone esto y en vez de poner aquí monoBehavior, se pone object. Y todo esto se suele quitar. Esto sería una clase estática, como se define, ¿vale? Se pone static y object. Y luego el nombre que queráis. A mí me gusta ponerle utils. Y la diferencia es que yo puedo llamar a esta clase desde cualquier objeto del juego, ¿vale? Sin que esté asociada a un objeto. Hasta ahora hemos visto que yo puedo llamar, por ejemplo, a este script desde otro objeto. Puedo acceder a sus métodos y variables públicas, por ejemplo desde aquí. Pero como requisito tenía que estar en la escena ese script, ¿vale? Por ejemplo, asociado a este objeto. Hasta ahora hemos visto cómo puedo acceder a un script que esté aquí en la columna de proyecto. Lo que voy a hacer es acceder a estas variables. Si yo, por ejemplo, pongo aquí public static bool enabled, es decir, activado, y lo declaro en false, yo lo que puedo hacer es que cuando el player entre aquí, es decir, cuando haga un trigger enter aquí dentro, y el objeto que entra tenga tag player, lo que voy a hacer es activar ese enabled en la clase utils, ¿vale? Esta variable la estoy modificando desde aquí. Fijaos que esto es lo nuevo. Hasta ahora no veíamos cómo podíamos acceder pues, a una clase, a una variable de una clase desde aquí. Como requisito siempre tiene que ser public static, ¿vale? Fijaos que en vez de poner public bool enabled, lo que he puesto es public static. De esta manera puedo acceder a esta variable. Fijaos que está muy bien porque yo desde aquí puedo acceder. Poniendo utils punto, accedo a todo lo que hay aquí. Eso es lo que estoy consiguiendo, es decir, que yo puedo acceder a otras variables desde cualquier sitio. Esto está muy bien porque imaginaos en un juego que yo, por ejemplo, en el nivel 1 cojo 80 monedas, llego al nivel 2 y hasta ahora siempre hemos visto que cuando yo cargo una escena nueva, todos los valores se me reinician. Sin embargo, con este utils, lo que yo podría hacer es llegar al nivel 2 y seguir accediendo, por ejemplo, a una variable monedas. Vale, yo, por ejemplo, estoy aquí y cojo una moneda y podría hacer utils monedas igual a utils monedas más 1. Y cuando llega al nivel 2, cuando yo acceda a utils monedas, pues me devolverá el número de monedas que tengo, ¿vale? Sin volver a 0. Es una manera de tener una especie de memoria a corto plazo, lo que usaban en los juegos antiguos, sobre todo si habéis jugado a la Nintendo y la Super Nintendo antes de tener memoria, ¿vale? Que tú en esos juegos, cuando reiniciabas la consola, el juego volvía a empezar de 0, no se guardaba nada, pero sí que se guardaba cuando tú pasabas de la pantalla 1 a la pantalla 2. Eso se consigue con esto, con una clase estática. Más adelante veremos cómo podemos conseguir una memoria a largo plazo, que sea una memoria de que tú apagas el juego, vuelves a abrirlo otro día y tienes todo como estaba. Eso no salía con esto, sino que salía de otra manera, con ficheros. De momento vamos a ver cómo hacer esta memoria a corto plazo. Ahora, de todas maneras, aunque suene así un poco raro explicado, ahora lo vamos a ver en el ejemplo y se va a entender, ¿vale? Pero bueno, fijaos, lo que estamos haciendo es que yo en principio no podría pulsar esto porque tiene esta variable vale false,
la que está en utils, y cuando yo pulse, cuando yo toque esto, cuando yo esté aquí encima con el player, se va a poner en true. Cuando yo salga, y cuando mi jugador salga otra vez de la plataforma esta, lo que haré será poner otra vez utils enabled a false. De esta manera tendré false, true, false, true. Una vez que yo esté dentro, podría pulsarlo. ¿Vale? Así que lo que tenemos que hacer ahora es ir al player y poner un script que me permita pulsar esto. Para ello, vamos a crear un script que vamos a llamar player. Y se lo vamos a asociar al player. Ahí que no me dejaba. Vale. Bueno, ¿qué es lo que va a tener que hacer el player? Pues únicamente no tiene que moverse ni nada porque ya está programado. Lo que sí tendrá que hacer es poder pulsar esto cuando está aquí dentro. Vale, para ello. ¿Cuándo va a poder pulsar algo? Cuando yo haga clic izquierdo, ¿no? Eso vimos que era con if input get button down fire 1. Esto sabemos que va a estar seguro. Aparte de esto, otro requisito que hemos dicho es que voy a tener que estar aquí encima. Claro, pero yo no tengo ninguna manera de saber cuándo estoy ahí encima. Sin embargo, sí que tengo una cosa que me dice cuándo estoy encima, ¿no? Que es cuando pongo esto en true. Es decir, cuando yo haga clic izquierdo y el utils enabled esté en true, ¿vale? Lo podéis poner así o lo podéis poner así, que es más cómodo. Pues esto se moverá. Vamos a probarlo. Vamos a poner aquí debug log activado. Es decir, si yo hago clic izquierdo y estoy aquí encima, debería salir la palabra activado. Si no, no. Vamos a probarlo. En vez de hacer todos los obstáculos, vamos a poner esto aquí. Vale, fijaos, yo hago clic izquierdo, estoy dándole y aquí abajo no sale nada. Sin embargo, cuando yo me pongo aquí encima y hago clic izquierdo, debería salir. ¿Veis? Hago clic izquierdo y sale. Salgo fuera, hago clic izquierdo y no sale, no pasa nada. En cuanto entro y le doy, otra vez vuelve a salir. Vale, con lo cual esto está funcionando bien. Por cierto, esto lo voy a hacer más pequeño. Bueno, lo voy a bajar para abajo simplemente. Vale, para que no se metan los pies en el cubo. Vale, sí. Vale, parece que eso funciona bien. Otra cosa que me faltaría, porque fijaos se queda un poco feo que ahora mismo yo puedo estar aquí encima y aunque esté mirando para allá, si hago clic izquierdo, sale, ¿no? Lo ideal es que yo esté con el ratón apuntando al cubo nada más. Entonces vamos a ver una cosa nueva, que es lanzar un rayo, que es lo que vimos en el tema pasado, de la posición de la cámara hacia la posición del ratón. Hasta ahora lo que hemos visto es lanzar un rayo desde la cámara en línea recta. Aquí vamos a ver cómo lanzar un rayo de la cámara a la posición del ratón. Para ello, vamos a crear un rayo, que esto es lo que veíamos el otro día, el tema de crear un rayo, pero vamos a poner aquí cámara, perdón, esto, un segundito porque este script nunca me acuerdo cómo es. Vale, es esto. Nunca me acuerdo cómo empieza. Es cámara.main, es decir, con esto accedo a la cámara principal, lanzo un rayo a la posición del ratón. La posición del ratón se coge con input mouse position. ¿Vale? De esta manera estoy lanzando un rayo a la posición del ratón. Y esto es lo mismo del otro día. Para crear un rayo siempre lo que hago es creo un rayo, me genero una variable que me va a coger el objeto que golpeo y ahora es cuando hacía lo del physics raycast, ¿vale? Entonces lo voy a tener aquí. Si hago clic izquierdo, si estoy encima de la plataforma y el rayo y physics raycast, y aquí es cuando ponía lo de ray out hit, la distancia del rayo, aquí tendría que crearme una variable con la distancia, ray distance, luego le doy un valor, con lo que pongo aquí this ray distance, y la capa, acordaos la capa en la que va a evaluar el rayo. En este caso tendré que poner este objeto en una capa, pero de momento me voy a crear la variable, que era con layer mask
y voy a ponerle aquí, pues, item layer, es decir, la capa en la que va a estar este objeto. Y aquí pondré this item layer. Y cierro paréntesis porque ahora tengo uno más. Vale, fijaos, parece mucho, pero vamos a pensarlo un poco. Esto va a funcionar cuando yo haga clic izquierdo, siempre y cuando yo esté encima de la plataforma y siempre que haya un rayo que vaya de la cámara al ratón en la que yo toque este objeto. Es decir, cuando yo haga clic izquierdo con el ratón encima de la plataforma esta. Si ahora voy al script de player, fijaos. Tengo una variable de distancia, que sea la distancia que tiene que haber de la cámara al objeto. Voy a poner, por ejemplo, 5. Luego si lo aumentaré o lo disminuiré. Y tengo que poner aquí la capa en la que está el objeto ítem, que por defecto está en la capa default. Lo que voy a hacer es crear una capa nueva, que voy a llamar ítem, y voy a meter este objeto en esta capa ítem, ¿vale? Con lo cual vuelvo al player, y el rayo este que evalúa capas, voy a decirle que evalúe la capa ítem únicamente. Así solamente debería funcionar con este objeto. Vale, pues le doy al play, vuelvo aquí, y si apunto con el ratón aquí, fijaos que sale activado. ¿Vale? Fijaos que mientras yo estoy apuntando con el ratón aquí sale. Si ahora apunto aquí, no sale nada. Vale, únicamente funciona cuando yo estoy apuntando aquí. Vale, con esto ya tendríamos pues todo el ejercicio a falta de que el objeto se mueva. Únicamente lo que me queda ahora es que cuando yo hago clic, en vez de salir aquí activado, este objeto se mueva de aquí a esta posición final. Vale, entonces ¿cómo puedo conseguir esto? Pues vamos a utilizar otra variable en la clase utils. Lo que vamos a hacer aquí es public static bool move item. Por defecto va a estar en false. Pero cuando yo haga clic izquierdo ahí, pondré ese move item en true, ¿vale? Es decir, cuando yo esté aquí y haga clic izquierdo apuntando a la plataforma a este objeto, cambiaré esta variable de false a true y entonces este objeto deberá moverse aquí. Para ello lo que voy a hacer es crearme un script que se lo voy a asociar a este objeto, al objeto item, y lo que hará será cuando utils move item sea true, pues se moverá. Voy a poner aquí de momento me muevo. ¿Vale? Fijaos, cuando yo entro aquí, miro al ítem con el ratón, hago clic izquierdo y fijaos, me muevo. Es decir, lo que hará aquí, lo que tendré que poner aquí es que el objeto se mueva. ¿Cómo hago que un objeto se mueva? Bueno, esto lo vimos al principio, pero lo repasamos. Primero, tengo que crearme... Ay, que no encuentro... ¿Dónde le he puesto el script de esto? Aquí, bueno, no lo he encontrado. Vale, primero tengo que crearme una variable con la posición final. Una variable de tipo pública de tipo transform, que será la referencia de este objeto, ¿vale? De este objeto vacío que es la posición final. Entonces fijaos que la asocio aquí, ¿vale? Lo arrastro aquí. ¿Qué haría aquí ahora? Pues únicamente lo que tendría que hacer es this transform position, es decir, la posición de este cubo es this final position punto position. ¿Vale? La posición del cubo va a ser esta, la posición final. Fijaos, si yo lo hago, plus se pone ahí. Y ya podría, bueno, ahora os comento por qué pasa eso, pero con esto ya, si todo está bien, pues podría escapar. ¿Vale? Ahora vemos qué es lo que pasa ahí. Vale, otra cosa que está pasando, fijaos que es muy rara, es que el objeto se teletransporta, ¿no? Y en el ejemplo que os enseñé al principio lo que hacía es moverse despacio. Eso es lo último que vamos a ver nuevo de este tema. Es como mover algo de una posición a otra de
de una manera pues progresiva, que hace que quede bien. Lo que se usa es distransform position y se usa una cosa que se llama el lerp. Se utiliza muchísimo tanto en movimientos como en rotaciones. Lo utilizaremos mucho a lo largo del curso ya. Es bastante avanzado, pero bueno, es algo que se usa. Entonces, fijaros, vamos a decir que la posición del cubo va a ser la posición progresiva entre la posición actual y la posición final. Y lo que estoy diciendo con esto es que lo que estoy diciendo a este objeto es, vas a ir de aquí a aquí a una velocidad. Para ello tendré que darle una variable de tipo float de velocidad. Y le digo, pues vas a ir a una velocidad, que acordaos que siempre que usamos velocidad se ponía speed por time delta time. Vale, por ejemplo, vamos a decirle que se mueva a una unidad por segundo. ¿Vale? Como hay más o menos 3 unidades, pues sean 3 o 4 segundos. Lo que hace esto siempre es, empieza moviéndose rápido y a medida que se acerca al final va a ir más despacio. ¿Vale? Ahí estaría. Y con esto ya, como ahora sí que se ha movido despacio, funcionaría. Fijaos que cuando llego a la meta, que esto ya es lo último que queda de explicar. Perdón, ahí. Fijaos que cuando llego a la meta y vuelvo, esto se mueve automáticamente solo. ¿Vale? ¿Por qué está pasando esto? Por lo que os he dicho de la memoria. A pesar de que se está reiniciando la pantalla, porque aquí tengo el finish, en el finish cuando me toca el tag player, vuelvo a cargar la escena, pero lo que está pasando es que estas dos variables útiles, que valen false al principio, yo las he puesto en true. ¿Vale? Cuando yo he hecho clic izquierdo, lo he puesto en true, y cuando yo he pisado la baldosa verde, lo he puesto en true. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Antes de cargar la pantalla, tendré que volver a poner los valores por defecto. Es decir, enable en false y el move item en false, que es como vienen por defecto. Entonces los pongo en false y luego cargo la pantalla. De esta manera, al cargar la pantalla, dejaré todo como estaba al principio. ¿Vale? Voy aquí, hago clic izquierdo, se mueve, ya puedo escapar y se queda todo como estaba al principio. Vale, ya podría volver aquí y hacer lo mismo. Con lo cual, para acabar, únicamente vamos a poner al player en la posición que le corresponde, que sea 0, 0, 0. Probamos. Y pues parece que con esto ya estaría, ¿no? Fijaos que es un ejercicio bastante completo. O sea, muchos juegos de tercera persona básicamente tienen esto y poco más. Incluso sin esto que hemos hecho aquí. ¿Vale? Estos juegos de tercera persona se basan mucho en palanquitas, activar, desactivar cosas y tal. Y investigar. Pero básicamente lo que tiene es esto. Entonces fijaos que hacer un juego de estos que parecen tan complicado de tercera persona, pues no lo es tanto, ¿no? Con un poquito más que esto podríamos hacerlo. Y nada, pues esto es todo. Ya veis que es un tema, yo creo que es bastante aparentemente sencillo, pero tiene mucha historia. Sobre todo me interesa que os quede claro lo de mover un objeto con el lerp, ¿vale? Esto practicadlo bien. El tema de la clase estática, el útil, y esto lo uso muchísimo. No es una cosa que se use mucho, pero a mí personalmente me encanta. Y sobre todo lo que hago, yo sobre todo lo que hago son aplicaciones móviles y esto se usa muchísimo. Y bueno, pues eso, practicad todo esto con el ejercicio que os voy a poner ahora. Y nada,